La palabra Biblia significa libros, conjunto de libros, propiamente es una biblioteca. Vamos a hablar de un montón de libros que fueron escritos desde muy antiguo. Vamos a ver sus distintas épocas, todo eso lo iremos estudiando, pero es bueno que sepamos que estos libros, a medida que se iban escribiendo, se iban guardando en forma de rollo y a la vez se colocaban en estanterías de una forma clasificada, lo que correspondía a una época, lo que correspondía a un determinado grupo de autores, lo que correspondía a un determinado grupo de temas. Nosotros tenemos en nuestras manos un libro gordo, gracias a la imprenta, y eso que antes se guardaba en estanterías, nosotros lo tenemos en la mano, aunque también lo tenemos clasificado por grupos. Hay dos grandes grupos o dos grandes partes de la Biblia, que son el Antiguo Testamento, que son los libros que se refieren a lo acontecido entre el momento de la creación y prácticamente poco antes de la aparición de Jesús en nuestra tierra. Y el Nuevo Testamento, que se refiere a la persona de Jesús, a los apóstoles y a los inicios de la vida de la Iglesia. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento configuran la Biblia cristiana. En la Biblia hebrea solamente está lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, pero los libros son exactamente los mismos. Vamos a meternos en harina. Recomiendo que tengáis siempre a mano una Biblia, que os familiaricéis con ella y que no tengáis miedo de manejarla. La Biblia no muerde, eso sí, hay que leerla con unos ojos adecuados y sobre todo no hay que leerla de una forma acrítica. Cada libro tiene su contexto, su género literario, sus grupos de autores, su contexto histórico, y todo eso es importante para interpretarlo y leer la Biblia adecuadamente. Vamos a intentar en este curso a familiarizarnos con la Sagrada Escritura, en lo que es, en lo que tiene, en lo que contiene, y que eso nos sirva para nuestra formación personal y también para nuestro desarrollo como creyentes y como personas humanas. Decimos que la Biblia es palabra de Dios. Lo primero que tenemos que decir es que efectivamente estamos ante unos libros escritos por manos humanas. Es un lenguaje humano, escrito y compuesto por autores humanos en todas sus partes, en todas sus formas, pero hay en el fondo una inspiración, es decir, hay una historia que se asoma a la relación de Dios con nosotros y de nosotros con Dios. Los autores escriben con sus propias facultades y con sus propios medios, pero a la luz del Espíritu Santo, que a lo largo de la historia ha ido marcando los tiempos, las promesas, los enfoques y también el proyecto de Dios, por decirlo así. La Biblia es un diálogo entre Dios y nosotros. Palabra de Dios porque Dios se ha ido revelando, se ha ido mostrando, se ha ido comunicando. Palabra humana porque esas personas que han escuchado al Señor y que han ido conociendo su presencia en medio de nuestra historia, pues han ido contándonos su experiencia, y también a través de su experiencia el Señor nos ha dado una serie de pautas y de contenidos que decimos que es palabra de Dios. Palabra de Dios y palabra humana, diálogo. Dios que habla con nosotros, Dios que se muestra con nosotros, nosotros que nos abrimos a Dios. Y esto es una clave de narración, de contexto histórico, leído por hombres y mujeres que tuvieron una experiencia y esa experiencia nos la transmiten y también nos la interpretan a su modo para que nosotros conozcamos quién es Dios y qué es lo que el Señor tiene, quiénes somos nosotros y qué es lo que el Señor tiene destinado para todos nosotros, cómo hemos de conducirnos para ser seres humanos de verdad y para conseguir, para lograr el objetivo por el cual fuimos creados. Al hablar de la relación de Dios con nosotros,
tenemos que descubrir que nosotros somos creados. Es Él el que se nos ha revelado, es Él el que se nos ha mostrado, es Él el que se nos ha dado a conocer a nuestro nivel de criatura. Por tanto, la revelación de Dios ha de ser tenida o leída en clave de diálogo, un diálogo de Dios con nosotros y una búsqueda del diálogo de nosotros con Dios. La novedad de la revelación bíblica consiste en que Dios se da a conocer. Se da a conocer pues, en su ser. ¿Y cómo lo hace? A través de sus acciones y a través de hombres y mujeres que han sido sensibles a esa acción de Dios y a esa presencia de Dios. En el diálogo, la iniciativa es de una de las partes, en este caso la iniciativa es de Dios, pero no hay diálogo si la otra persona, la otra parte no responde. Si no acogemos la revelación de Dios, si no entramos en diálogo en relación con Él, el diálogo no se produce. Pero justamente cuando se produce, tiene eco en la historia humana y tiene eco en la historia de todos los hombres y mujeres, no solamente de los protagonistas concretos del momento histórico donde esa revelación se ha producido, sino que eso tiene un efecto hacia nosotros, porque la palabra de Dios que viene a nosotros no puede volver a Dios vacía. El eco que vuelve a Dios es nuestra respuesta y nuestra respuesta como creyentes. Este diálogo no entraña pasividad, no somos agentes pasivos. Ay, que el Señor hable y yo escucho. No, no, somos agentes activos. El Señor habla y pide que yo hable. Él se me muestra, se me revela y quiere que yo me muestre a Él y que también de alguna forma me dé a la relación con Él. El desinterés efectivamente no conduce al diálogo. El interés abre las posibilidades del diálogo. Tenemos que pensar que cuando Dios se revela, el ser humano no es tratado como un segundón, sino como un igual, un tú a tú. Veremos en la Sagrada Escritura cómo el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Y por tanto, lo que Dios mira en el ser humano es a lo que hay del ser humano, lo que hay de sí mismo en el ser humano. El diálogo con Dios nos interesa para saber y descubrir quiénes somos y para desarrollar lo que tenemos que ser. Por tanto, el ser humano forma parte de la revelación y además la condiciona. La respuesta creyente favorece, facilita y vehicula la revelación de Dios. Incluso, justamente en la Sagrada Escritura se ve, las distintas experiencias de encuentro con Dios se traducen desde la historia humana de cada uno de los protagonistas en palabras, gestos, acciones y lecciones que son válidas para todos nosotros después de tantos siglos. Cada una de las palabras que aparecen en la Sagrada Escritura no son palabras muertas, sino tienen alma. Por eso es necesario leerlas con calma y acercarse a ellas sabiendo que detrás hay toda una vida transmitida, es una experiencia vital. Tienen un contexto geográfico, efectivamente, tienen un contexto histórico, efectivamente, hay un contexto cultural, efectivamente. Hay un lenguaje, una lengua, un idioma con todos sus componentes, efectivamente. Y están transmitidas por personas que quisieron expresar eso para contar algo que va mucho más allá de la mera literalidad de la palabra. Detrás de cada palabra hay todo un significado, detrás de cada frase hay toda una experiencia, detrás de cada párrafo hay un sinfín de posibilidades de lectura. ¿Por qué? Porque están escritas en un momento histórico donde no había ordenadores y donde no había esas cosas, y entonces era necesario decir en pocas palabras experiencias que ocuparon mucho tiempo y que ocuparon también mucho pensamiento y mucha reflexión. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, en cualquiera de sus libros, tenemos que tener en cuenta esto. Estamos hablando de un libro vivo, de un libro con alma, y cada palabra, cada frase tiene un sentido, tiene un alma, insisto en esta palabra, y tiene detrás todo un espíritu
que la ha inspirado. Efectivamente, insisto en esto, en la Biblia encontramos experiencia viva, transmitida, experiencia de personas, de individuos, de grupos, individuos nominales, grupos nominales, individuos de distinta procedencia y distinta cultura y con distintas sensibilidades, grupos con distintas maneras de entender, con distintas maneras de vivir e incluso con distintas costumbres. Es una experiencia viva transmitida por colectivos, colectivos familiares, colectivos tribales, por discípulos, por personas más o menos formadas, pero en definitiva esta es una clave. La Biblia nos transmite una experiencia viva de mucha gente, en muchos contextos y en muchos ámbitos. Y por eso la Biblia no puede ser leída de cualquier manera, como quien lee una novela o lee, yo qué sé, un periódico o un prospecto de una farmacia, sino que debe ser leída con ojos de expectación y ojos de expectación y un espíritu abierto, porque detrás hay una comunicación que en el fondo va a ser la comunicación que el Espíritu Santo va a promover en lo más íntimo del alma a la luz de esas experiencias, de esa vida que se nos está transmitiendo a través de las letras. El ambiente o contexto geográfico e histórico donde se desarrollan los libros de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, aparecen en este mapa. Tenemos toda la Mesopotamia, la zona de Arabia, Asia Menor, Egipto, algo del norte de África, Grecia, algunas partes del Imperio Romano. Aparece, lo veis en este mapa de la diapositiva, todos estos ámbitos y alguno más que no está en esta diapositiva. Pero fundamentalmente este es el ámbito geográfico, con lo cual ya nos da una idea de que estamos en un ambiente mediterráneo y donde va a haber una serie de influencias culturales muy importantes de Babilonia, de las grandes civilizaciones caldeas, de las civilizaciones egipcias, griegas o romanas, y de los distintos pueblos y grupos humanos que se movían en el Asia Menor y en lo que hoy llamamos, bueno, pues la Tierra Santa, ¿no? La tierra de Canaán, la zona de Siria. Son lugares enormemente emblemáticos, enormemente significativos, y cada una de las historias a las que nos remitirá especialmente el Antiguo Testamento y también el Nuevo, pero especialmente el Antiguo, tienen que ver con los contextos histórico-culturales de estos grandes territorios a los que nos estamos refiriendo. Eso ya nos da una pista para decir que no se puede leer la Biblia de cualquier manera. De hecho, el aspecto cultural es fundamental. Vamos a encontrarnos con la cultura más primitiva, lo veremos en los relatos de creación. Vamos a encontrarnos con la cultura egipcia, que va a ocupar un amplísimo lugar y protagonismo. Vamos a encontrarnos con la cultura babilónica, que también va a tener una grandísima importancia, como no, con la cultura cananea, con la cultura semita, con la cultura griega y un poco menos con la cultura romana. Esto ya nos da un espectro amplísimo de qué es lo que vamos a encontrar en la Biblia. Y esto quiere decir que estos ámbitos culturales tenemos que tener muy en cuenta a la hora no solamente de leer, porque vamos a leer historias relacionadas con esas culturas, elementos y aspectos relacionados con esas culturas, de manera que para interpretar adecuadamente la palabra de Dios a la luz de esos libros, pues tenemos que tener en cuenta esos contextos culturales y las lenguas en las que fueron escritas. Hoy día lo leemos en nuestra lengua española, en nuestro caso, pero eso es una traducción que a veces, bueno, pues tiene que ser respetuosa con la lengua original, con la cultura original y con el sentido original del texto. El problema es cuando la Biblia se la manipula para que diga lo que a nosotros nos apetece que diga, y eso
es ilegítimo. Lo mismo que no se puede interpretar ni leer lo que a nosotros nos apetece interpretar y leer, sino lo que está escrito y cómo está escrito. También, lo acabo de decir, es importante saber los idiomas en los que está escrita la Biblia. Fundamentalmente hay tres: el hebreo, el arameo y el griego. Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Algunos libros del Antiguo Testamento también están escritos originalmente en griego. Si bien en el Antiguo Testamento las lenguas más utilizadas son el arameo y el hebreo. A la hora de hacer una traducción hay que tener en cuenta este pequeño detalle. ¿Por qué? Porque los lenguajes no son los mismos, los énfasis no son los mismos, la utilización de los verbos a veces no tiene el mismo valor, las descripciones cambian bastante de una lengua a otra. Hay aspectos, expresiones que, por ejemplo, en griego, en hebreo tienen un sentido pleno, pero que son muy difíciles de traducir, por ejemplo, al castellano, ¿no? Al español. Y eso significa, bueno, pues que a la hora de la interpretación de la Biblia tenemos que ser cuidadosos. Generalmente todas las traducciones pues son respetuosas. A veces nos encontramos con corrientes de pensamiento o incluso sectas que utilizan la Biblia a su antojo y no son respetuosas con el texto, sino que lo manipulan y eso no tiene validez. Por eso la Iglesia y el mundo hebreo, el mundo judío, han sido siempre muy cuidadosos de respetar los libros tal como están escritos y de buscar siempre la máxima aproximación al sentido original de los textos. Esto no quiere decir que haya que hacer una interpretación literal. La interpretación hay que hacerla conforme al sentido que tiene el texto, no al sentido que a nosotros nos imaginamos que tenga, o forzando los sentidos o forzando también los significados tanto de palabras como de expresiones, ¿no? Encontraremos muchos ejemplos a lo largo del curso. Para que nos demos cuenta de qué es lo que tenemos entre manos, observad que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, tenemos los primeros libros, que son los del Pentateuco que llamamos, más o menos son del siglo X antes de Cristo. Después tenemos otro grupo de libros que son más o menos del siglo VIII antes de Cristo. Y después a partir del siglo VII también tenemos unos cuantos libros. Y esto casi hasta 100 años antes del nacimiento de Jesús, que más o menos serían pues algunos de los libros del Antiguo Testamento. Y después del nacimiento de Jesús, más o menos entre los años 45 y 50, empiezan a aparecer los primeros libros del Nuevo Testamento. Estas dataciones son importantes. ¿Por qué? Porque redundan en beneficio de la correcta interpretación, el tenerlos en cuenta, ¿vale? Todos estos libros suponen un recorrido experiencial mucho mayor que lo que nos relatan, pero lo que nos relatan es una síntesis de aquella experiencia que dio lugar a la composición de ese libro. Por eso hay que ser muy respetuosos con la Biblia y no se puede ni leer de cualquier manera ni interpretar de cualquier manera. Siempre sin miedo, pero también con responsabilidad. Hay varias versiones bíblicas que hay que tener en cuenta. En el Antiguo Testamento está la versión hebrea, que es la original, pero existe una versión llamada la de los 70 que se empieza a producir. Es una traducción que se hace de la Biblia del hebreo al griego y comienza a hacerse más o menos a partir del siglo IV antes de Jesucristo, en Babilonia. La deportación a Babilonia supone pues una crisis cultural muy seria. Muchos en Israel se les olvidaba un poco sus orígenes y perdían el sentido de sus tradiciones, y entonces se creó una especie de comisión de rabinos
para recopilar toda la tradición de Israel y traducir a la lengua, digamos, que entonces era vehicular, más o menos vehicular, que era el griego, traducir todos los textos a la lengua griega. Esto duró muchos siglos, no penséis que fue de un día para otro, duró bastante. Y después en el Nuevo Testamento tenemos como versión original la versión griega, y después hay distintas traducciones. En nuestro caso tenemos la traducción latina, que la más importante de todas es la llamada Vulgata, que fue la que compuso San Jerónimo, ayudado por una serie de personajes, de monjas sobre todo. Curiosamente, las mujeres tienen mucho que ver con la composición de la Vulgata, de la Biblia en latín. Gracias a la Biblia en latín se pudieron afrontar muchos errores doctrinales, porque hasta entonces se manejaban traducciones que tenían muchos defectos y eso conducía a confusiones. Bueno, después, más tarde, sobre todo a partir del siglo XVI, se van a ir traduciendo la Biblia a las distintas lenguas vernáculas, a las lenguas locales. Casi todas las traducciones se hicieron originalmente desde la Vulgata, ¿no? Desde la versión latina. Pero a partir del siglo XVI, especialmente con la intervención del cardenal Cisneros en la Universidad de Alcalá de Henares, todo esto lo facilitó la aparición de la imprenta, se imprimen Biblias políglotas en hebreo, en la versión hebrea, en la versión griega y en la versión latina, y después en la versión castellana. Tenemos una Biblia de traducción castellana desde los textos originales, que es la famosa Reina Valera. Son dos autores, Reina y Valera, pero se la conoce así, Reina Valera, que es la Biblia que manejan fundamentalmente los protestantes. Está compuesta más o menos a final del siglo XVI y bueno, pues es una traducción bastante fiable, aunque tiene algunos pequeños aspectos, en fin, que son cuestionables. Por ejemplo, el declarar que algún libro de los que siempre se consideran canónicos, pues no lo son, pero la traducción es fiable. Y después, en nuestro caso, en castellano, en francés, en inglés, están las distintas traducciones. La traducción más interesante para nosotros, la primera prácticamente que se hizo, fue la llamada Biblia Nácar Colunga, que durante muchísimos años sirvió de referente aquí en España y en las Américas. Es una gran Biblia, una traducción muy bien hecha, con mucho sentido y con mucha solvencia. Y después ya está la Biblia de Jerusalén y distintas otras versiones que dependen de editoriales o grupos de estudio, pues han ido apareciendo. Tenemos que prestar mucha atención a lo que llamamos los géneros literarios. Se trata de que cada libro tiene su estilo o responde a un grupo de estilos. Tenemos narración, la narrativa, hay narración histórica, hay narración legal, hay narración prácticamente novelesca, y tenemos un género narrativo propio, especial, que llamamos los evangelios. Existe otro tipo de género literario, los sapienciales, donde está pues, la poesía, los consejos. Está el género literario del profético, que es específicamente que se refiere a los profetas. Hay otro género literario que se llama apocalíptico, que son las grandes profecías sobre el futuro y el juicio final. Y después hay otros géneros literarios más o menos amplios, que son la novela, el ensayo, hay homilías, hay parábolas, hay textos litúrgicos. Conocer el género literario de un libro es importantísimo para interpretarlo correctamente. ¿Por qué? Porque eso nos da el tono en el que fue escrito y el sentido en el que fue escrito. Si es un texto litúrgico, sabremos a qué atenernos, y si es un texto novelesco, también sabremos a qué atenernos. Si es un texto histórico, también sabremos a qué atenernos y sabremos interpretarlo
y comprenderlo adecuadamente. No podemos pensar que un texto poético tiene la misma lectura que un texto que es legal. Evidentemente son dos modelos distintos de contar las cosas. Teniendo en cuenta el estilo y el género literario de cada uno, pues podemos hacernos una idea más clara de qué es lo que contiene ese libro, de qué habla ese libro y por qué se dice lo que se dice en ese libro, aparte de prestar más atención a algunos detalles que lo son propios. A la hora de interpretar la Biblia hay que tener mucho cuidado, porque efectivamente uno está leyendo algo, a veces no lo entiende o a veces le cuesta trabajo comprender algunas cosas, pero para una correcta interpretación hay que tener en cuenta la lectura eclesial, de cómo leyeron ese texto los santos padres, cómo lo interpretaron o lo leyeron los concilios ecuménicos, el magisterio de la Iglesia, cómo se utiliza ese texto, por ejemplo, en la liturgia o en la teología. También se tiene en cuenta, por ejemplo, cómo lo han interpretado los propios rabinos judíos. Para eso está el famoso Talmud y el Midrash, que son las formas interpretativas del mundo judío. No podemos decir que mi interpretación de un texto es correcta si no tengo en cuenta todos estos otros grandes ámbitos de interpretación para contrastarlo, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. Los testigos de Jehová, que no son cristianos porque no reconocen a Jesucristo como Hijo de Dios, dicen que en la sangre está el alma, ¿no? Entonces, ellos leen que la sangre está relacionada con la vida y lo toman en un sentido literal. Si lo leyeran a la luz de la interpretación de todos los que han leído la Biblia antes que ellos, descubrirán que la sangre efectivamente está ligada metafóricamente a la vida, pero la vida es mucho más que la sangre. La vida es la acción de Dios, el don de Dios y la creación del alma en el ser humano. Que en la expresión, por ejemplo, derramó su sangre, eso significa la entrega de la vida, el don de la vida. La sangre como símbolo de la vida, ¿vale? Todas esas interpretaciones, claro que caben, pero es mucho más que el hecho físico de la sangre o del sangrar. No sé si me explico, ¿vale? Bueno, todo esto lo tendremos en cuenta y iremos desarrollándolo a lo largo de este curso de una forma más detenida.